Este tema me ha estado dando vueltas desde hace unos 2 meses, lo hemos estado tratando aquí en la iglesia, y pues me ha confrontado mucho con mi pecado, hermanos. Entonces yo quiero que me acompañen, por favor. El tema se llama la murmuración. Que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 10 y el 11. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Y murmuráis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, el autor de esta carta dirigida a los Corintios fue el apóstol Pablo. Es muy probable que haya sido redactada en el año 56 después de Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 18, nos dice que Pablo estuvo 1 año y medio predicando y enseñando la palabra en Corintios, y que muchos de los corintios creían y eran bautizados. Sabemos bien que esta iglesia pues, presentaba muchos problemas, había malas prácticas, por su situación geográfica, por la composición de los elementos de la iglesia, pues había divisiones, había inmoralidad sexual y había una serie de problemas que entonces el apóstol Pablo, al enterarse de esto, escribe esta carta para corregirlos. Así es que en el contexto inmediato Pablo les pide que no ignoren lo que le pasó al pueblo hebreo, a los israelitas que estuvieron bajo la nube y que todos comieron y bebieron el alimento espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Esto está en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 5. El 5 dice lo siguiente: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. El pueblo de Israel en la travesía que tuvo de salir de Egipto hacia la tierra prometida, bueno, pues presentaron muchas actitudes y muchos comportamientos, porque ellos eran codiciosos, eran idólatras, fornicaron, tentaron al Señor, cayeron por las serpientes, y llega este pasaje que nos dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y se está refiriendo a los que salieron de Egipto. Y en el 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de estos siglos, de los siglos. Quiero poner el énfasis en este último versículo, hermanos, para que vean que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. La iglesia de Corintio era una iglesia cristiana. Él le llamaba a los santos que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 1 y 2, se refiere a ellos como a la iglesia de Dios que está en Corintio. Entonces quiere decir que estas palabras se aplican para la iglesia de hoy, que estas palabras están escritas para que nos demos cuenta, para amonestarnos a nosotros, para que tomamos el ejemplo. Entonces empieza el versículo diciéndole: ni murmuréis. ¿Qué es la murmuración? La palabra griega que se ocupa, bueno, que es la murmuración, es una palabra griega que es la palabra gongosu, que significa rezongar. O sea, sabemos que rezongar es alguien que no está de acuerdo, alguien que está inconforme, que murmura. Significa también una queja, significa una querella contra algo. Y la murmuración es llevar información de un lado a otro y tiene la idea de hablar entre dientes. O sea, la murmuración generalmente no se hace de frente, se hace hablando entre dientes en voz baja y está manifestando una queja o un disgusto por algo o por alguna cosa. Y vemos que hay gente, hermanos, que todo les disgusta. Si hay frío, ¡ay, qué frío tan terrible! Si hay calor, ¡ay, qué calorón! Y si se les hace tarde, por todo están a disgusto, y que por la comida, y por lo que sea, por todo están a disgusto. Entonces se la pasan quejándose y quejándose. Bueno, la murmuración, según la Biblia, es hablar mal de alguien a sus espaldas. Fíjense bien, condición es hablar mal de alguien a sus espaldas con el fin de dañar su reputación. Es una conversación que lleva la idea o la intención de perjudicar a alguien que está ausente. La murmuración consiste en hablar de algo a alguien, a veces puede ser bien o mal, pero generalmente es de forma desfavorable. Por eso no se hace abiertamente, hermanos. Por eso se tiene que hablar entre dientes, a escondidas, como en un secreto, como que te voy a decir algo, pero no estoy seguro, y empezamos a crear ideas de nuestro propio corazón y empezamos a tratar de hablar mal de esa persona, y sobre todo lo importante es que la persona no está presente, ¿verdad? Entonces estamos hablando a espaldas.
La murmuración es aborrecida por Dios, hermanos, es un pecado, porque es una de las armas más utilizadas por el enemigo para dividir al pueblo de Dios. A lo largo de la Biblia vemos casos graves de murmuración, porque el pueblo de Israel estaba dominado en sus corazones por la queja, por la murmuración, y esto les impidió entrar en la tierra prometida. Se calcula que en la Biblia hay aproximadamente 10 pasajes o 10 ocasiones en las que los israelitas del tiempo de Moisés murmuraron en contra de Dios. Murmuraron por falta de comida, murmuraron por falta de agua, eso está en Éxodo. Cuando murmuran por falta de agua está en Éxodo capítulo 16. Cuando murmuran por falta de agua están por falta de comida en Éxodo 16, por falta de agua en Éxodo 15. Murmuraron acerca de la tierra prometida, números 13. Entonces dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ahí se está refiriendo el versículo que estamos estudiando, que algunos de ellos murmuraron, porque la murmuración a veces empieza con uno, con dos, se van sumando, hermanos, y se va haciendo algo más grande. En este caso dice que algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuando nos habla del destructor, nos habla de un pasaje que está en Números 16, 41 al 49. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Les voy a leer el versículo 41 que dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Ellos venían, hermanos, había un capítulo anterior, que era la rebelión de Coré, que también murmuraron y se levantaron, y entonces aquí el pueblo le echa la culpa, después de que se habían comportado mal, el murmurador siempre le va a echar la culpa a alguien, hermanos. No va a aceptar y no va a decir, sí, yo tuve la culpa, yo hablé. Normalmente va a tratar de escudarse, y en este caso el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón y acusándoles de que había dado muerte al pueblo de Jehová. Y entonces pues el Señor se molesta con ellos y empieza a desatar una mortandad terrible, que murieron solamente ese día 14,700 elementos de Israel, sin contar los muertos por la rebelión de Coré. Así es que la murmuración trae graves consecuencias, hermanos. En este caso, la murmuración que hizo el pueblo de Israel contra Dios, contra la tierra prometida, contra Moisés y Aarón, que eran las personas que Dios había nombrado como el sacerdote y como el guía, que en este caso fue Moisés, pues trajo graves consecuencias, hubo muertos. En otros casos, la murmuración trae consecuencias leves, como el caso de María y Aarón, cuando murmuraron contra Moisés porque había tomado a la mujer cusita. Recuerden que la mujer cusita era una mujer negrita de Etiopía, y para ese tiempo parece que ya había muerto, o sea, que era su esposa, y entonces tomó a esta mujer, y Aarón y Moisés murmuraron, y llegó y los de Jehová, ¿no? Y los manda a llamar. A mí se ve, preséntense los tres, a ver, vengan para acá, y bueno, le cae una lepra. Esto está en Números 12, capítulo 12, versículo del 1 al 15. Números 12, versículo del 1 al 15. Bueno, pues entonces, yo se los hago por el tiempo, ¿verdad? Se los hago más práctico, pero dice que el Señor, en su furor, le desata una lepra a María. Inmediatamente Aarón reconoce, dice, locamente hemos actuado, locamente, o sea, el Señor sabía que ellos, Aarón reconoció que lo que estaban haciendo no era correcto. Entonces, Moisés intercede inmediatamente por María, y el Señor le dice, ok, va a estar con lepra 7 días, va a estar fuera del campamento, y después te reintegras. O sea, ahí fue un correctivo leve, o fue una consecuencia leve. Pero la murmuración, hermano, siempre va a traer consecuencias graves, como lo que estamos viviendo. ¿Qué dice el Salmo 106, versículo 24 y 25? Pero aborrecieron la tierra pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Fíjense, hermanos, murmuraron en sus tiendas. Ellos dormían y comían y convivían con toda la familia en sus tiendas, y ellos murmuraron sin importar que estaban sus hijos, que los escuchaban. Y aquí hay un llamado de atención hacia nosotros, hermanos. No murmuremos de los hermanos, del pastor, de lo que está sucediendo. Si alguien trae un problema o ha caído en un error, es malísimo murmurar o hablar de estos casos frente a los hijos, porque los hijos, miren, en un determinado momento están molestos, están inconformes, nos empiezan a decir las cosas. No, hombre, pero ese hermano, tú dijiste que era bien borracho, ese hermano era bien mentiroso, ese otro hermano no, pues se quedaba con las ofrendas, y dice, ¿y tú lo dijiste, papá? Dice, entonces,
¿A dónde vamos a ir si tú mismo me dices que ahí está mal? Tenemos que tener mucho cuidado, porque el pueblo de Israel no tuvo precaución, y aún dice aquí, desde el versículo 25, murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Dios. Entonces, hermanos, debemos de tomar esto como una seria advertencia, debemos de tener cuidado con la murmuración, porque la murmuración trae graves consecuencias, hermanos. Número 1, lo estamos viviendo, aleja a los hermanos. Número 2, divide a la iglesia, hermanos. Porque una persona que murmura siempre trae una finalidad de llevar agua para su molino. Mira, aquí este señor sabe más y dice las cosas mejor, y bueno, en serio, que de veras es terrible cuando tratan de dividir a la iglesia, y sobre todo que nosotros que estamos conscientes de que estamos buscando la verdad, hermanos, esa persona queda mal, hermanos. Esa persona queda en ridículo y avergonzada, queda fuera del campamento, como el caso que estamos viviendo, no está dentro de nosotros como debería estar. ¿Por qué? Porque murmuró de una manera que no fue la adecuada. Y lo más grave, hermanos, la murmuración nos aleja de Dios. Así es que tenemos que tener en cuenta estas 3 aplicaciones para nuestra vida. Nos aleja de los hermanos, divide a la iglesia y nos aleja de Dios, hermanos. El pueblo de Israel murmuró en sus tiendas, no le importó, ni tuvieron precaución de que sus hijos le escucharan, hablaban y hablaban, y de todo se quejaban, hablaron contra sus líderes, hablaron contra Aarón, hablaron contra Moisés, no oyeron la voz de Dios, y Dios se molestó al consumar. De hecho, hay versículos donde dice esta generación depravada, o sea, ocupa términos muy fuertes para señalar al pueblo de Israel. ¿Sí? Esta generación perversa, les decía, por depravados y perversos, porque les estaba prometiendo la tierra prometida, y ellos, pues es que yo estaba mejor allá en Egipto, y a mí me daban de comer carne, y allá había verduras, y allá había cebollas, y había caldo, pero por allá estabas esclavizado. Y así hay mucha gente, hermanos, que está acordándose de su pasado. Ay, no, pues es que yo estaba mejor, pues te hubieras quedado allá, pero si aquí tienes una tierra de bendición y Dios te está dando una vida nueva, no tienes que murmurar. Y lo peor, hermanos, que murmuramos a veces contra lo que Dios nos está dando, contra la voluntad de Dios. Porque ¿qué podemos hacer? Nos dejó sin trabajo y, ay, Señor, pero ¿por qué me dejas sin trabajo? Y a reclamarle y a murmurar. Dice el Salmo 101, versículo 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré ante ojos altaneros y de corazón vanidoso. Una persona que murmura, hermanos, generalmente es una persona orgullosa, es una persona egoísta, una persona que cree tener la razón en todo, una persona que es ególatra y que cree que todos están mal menos él. Y cuando resulta es que el que está mal es él, pero su corazón ve las cosas distorsionadas, las ve de una manera diferente. Ahora, esto es muy importante que sepamos, hermanos. La murmuración puede ser sobre una acusación falsa, porque el murmurador muchas veces acusa e inventa cosas. Mira, a mí se me hace que está quedándose con el dinero, porque yo sospecho, yo me imagino, empieza a tomar como sus propios pensamientos, pero con la idea de acusar a alguien falsamente, y ahí se llama calumnia. Una murmuración se convierte en una calumnia cuando es algo una acusación falsa. Pero también puede ser a lo mejor sobre un hecho verdadero. Pero como lo hace como murmuración, se convierte en un chisme, hermano. Entonces, las 3 cosas, la murmuración, la calumnia y el chisme, son reprobados por Dios. O sea, de hecho, hay muchísimos versículos donde nos habla acerca del chisme. Les dice el Levítico, no andarás chismeando entre tu pueblo. A las mujeres les dice que no sean chismosas y que no sean comprometidas en lo ajeno. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque ni la calumnia, ni la murmuración, ni la calumnia, ni el chisme es bueno para Dios, porque generalmente, hermanos, cuando hacemos eso, tratamos de dañar a alguien, su reputación, y a alguien que no está presente, que no se puede defender. Entonces, aquí es donde se genera la murmuración, que lo hacemos escondida. Cuando hablemos de alguien, hermanos, que no esté presente y que haya cometido alguna falta, debemos de preguntarnos antes de hablar de él, si primero oramos a Dios. Ya oramos a Dios para pedirle que guíe mis palabras, mis pensamientos, para tratar de restaurar o ayudar a ese hermano o hermana que ha caído, del que yo voy a hablar. Necesito yo orar a Dios, no empezar a hablar, no, pues sí, ese hermano es así también, y nos enlazamos, hermanos, nos enganchamos, y ya no es un murmurador, ya somos 2, o ya no es un chismoso, ya me anexé también a ese grupo de murmuradores. A veces ni siquiera hemos comprobado que lo que está diciendo es verdad y ya estamos murmurando también nosotros. Entonces
Por eso es que es tan peligroso la murmuración, porque se va haciendo una cadena que nos va contaminando. Debemos de refrenar nuestra lengua, debemos de ser tardos para pensar, como dice la palabra, prontos para oír, tardos para pensar y tardos para airarse. O sea, debemos de tomar las cosas con calma, porque además el Señor Jesús nos enseña a arreglar las cosas. ¿Qué nos enseñó Jesús? Mateo 18, que es un capítulo que vimos ahorita, del versículo 15 al 17 nos dice, ¿cómo se debe de perdonar al hermano? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. O sea, solos. Es muy importante que hablemos con el hermano a solos. Si yo tengo algo personal con el pastor Nicolás, yo voy, pastor, mire, pasa esto, yo, no sé, no me gusta, que luego usted da mucha caña, luego veo que está usted enojado y me tira un video, porque ya se enteró que yo ando mal y ya está usted diciendo, o sea, estoy hablando hipotéticamente, ¿verdad? Entonces, pues yo se lo digo, ¿no? O mi hermanito X, ¿no? O sea, hermano, creo que me corregiste mal en la clase y yo lo veo como que a lo mejor ya es personal, pero si cometí alguna falta contra ti, o sea, es un pecado, hermanos. Pero hay cosas a veces que no me saludó y ya quieres reprenderlo, y ya quieres enojarte con él. Y tampoco, hermanos, hay veces que alguien no viene de ánimo, alguien tiene problemas y ya queremos aplicarle disciplina. Y pues no está bien, ¿no? Eso es un pecado, ¿no? Y repréndele estando tú solos, si te oyere, has ganado un hermano. Perfecto, se arreglaron las cosas. O sea, como Dios quiere es que no tengamos pleitos, que no tengamos contiendas, que no tengamos iras, que no tengamos disensiones, que no seamos contenciosos, que la verdad es que andemos en el amor a los hermanos, en el amor a Cristo. Mas si no te oyere, toma un contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. También tenemos que buscar a 1 o 2 personas o 2 hermanos que sean de buen testimonio, ¿no? Porque para que no se presten a que sí, que yo te dije, y se convierte esto en un chisme, se plantea la situación, y los hermanos están de testigos que se le habló decentemente, que se le habló conforme a la palabra, que se le reconvino, y si no entendiera, bueno, pues ya después dice, si no lo oyere, dilo a la iglesia, y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. La murmuración, hermanos, divide, causa pleitos, peleas, discusiones, y Pablo se lo recuerda a los corintios que estaban cayendo en ese pecado. Ahora, cuando la persona no se arrepiente, trae consecuencias. Porque si hay arrepentimiento, bueno, hay disciplina, pero tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no es de la noche a la mañana, ya me arrepentí, perdóname, ya soy diferente. No es cierto. Debe de pasarse un proceso. Ese proceso quizás ahorita estamos pasando, pues la vergüenza, la pena, el estar pensando que hice mal, que hice bien, y de recapacitar y no volverlo a hacer, porque si volvemos a caer en el pecado, hermano, pues entonces no, la verdad no es eso, no es un arrepentimiento, es un remordimiento. Acuérdense que dice en Corintios, que nos dice que el arrepentimiento que es de Dios es para salvación. O sea, el que proviene de Dios es para salvación. Y el que proviene del mundo, ese es para destrucción, porque es para muerte. O sea, porque el arrepentimiento puede ser fingido, aunque es otro tema, pero también la gente puede fingir. Entonces, la murmuración y la contienda no son agradables a Dios. Ninguna de estas cosas debe estar en la vida de un cristiano. Dice Filipenses 2, capítulo 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Hermanos, tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser esa luz del mundo, tenemos que ser esa sal de la tierra. Hermanos, tenemos que ser verdaderos cristianos. Es una vergüenza, hermanos. De veras, a mí me da vergüenza, me da tristeza. Se me derramó una lágrima por mi hermano, el saber que estamos entre cristianos que no hemos nacido de nuevo, que cometemos ese tipo de fallas y que nosotros podemos fallar, hermanos. Por eso les digo que a mí este tema me ha tocado en estos meses. Hoy que subí a la plataforma, estuve 12 días encerrado, me di cuenta que yo soy un chismoso, que me gusta el chisme, porque me acerco a un compañero y digo, oye, ¿qué pasó con aquel amigo? Y oye, ¿cómo le fue con este? Y lo que me interesa es, a final de cuentas, es chismear. Porque creen que empecé yo a ver mi propia realidad, hermanos, empecé a callar. Empecé a decir, bueno, ¿por qué voy a preguntar? ¿Por qué voy a preguntar la situación de trabajo, de familiar, de ¿Cuál es mi interés? Y me di cuenta, honestamente, hermanos, se los digo, que yo soy un chismoso. Bueno, ya se me está quitando, pero ahí voy. Oye, estamos luchando, todos luchamos con algo, no se recuerden. Ok, entonces un cristiano, un amigo, no debe estar lleno de murmuración, ni de queja, ni de contienda. Pero que lo contrario a la queja o a la contienda, fíjense bien, no es que nos resignemos y que nos quedamos callados, hermanos. O sea, se puede disentir, se puede no estar de acuerdo con algo, pero se debe de expresar en un diálogo abierto, sincero,
podemos estar en desacuerdo, porque, hermanos, la palabra nos dice que muchas veces no vamos a estar de acuerdo y que eso es normal, porque también muchos, no recuerdo el pasaje, hermanos, pero nos dice que para ver quiénes van a ser los aprobados. O sea, porque sí vamos a estar en desacuerdo en algunas cosas, cómo se maneja la ofrenda, cómo se maneja esto, cómo se maneja aquello. Y pues son cosas sencillas, hermanos, que podemos arreglar. Así es que el pecado de la murmuración nos va a alejar de Dios, hermanos. El pecado nos va a dividir, nos va a alejar de los hermanos. Tenemos que tener muy en cuenta cuando se convierte en una murmuración, cuando estamos hablando a espaldas de una persona y estamos tratando de denigrar. Hermanos, si hemos caído en esa, si perdemos, vamos a perder la comunión con Dios. No debemos de alejarnos de los hermanos y no debemos de ser causantes de la división en la iglesia. Amén, hermanos. Seamos dignos representantes de nuestro Señor Jesucristo y andemos como Él anduvo. Él es nuestro precursor, Él es nuestro ejemplo. Honestamente, si es difícil en esta generación maligna y perversa, es muy fácil que nos enredemos y sobre todo, bueno, yo convivo con 20 personas en una habitación muy pequeña, o sea, en un lugar muy pequeño, donde es muy fácil caer en una murmuración. Es muy fácil enredarte en un chisme, es muy fácil estar hablando cosas inapropiadas, escuchar conversaciones que no son las correctas y te tienes que aislar. Tengo en mi mente un versículo para terminar. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Amén, hermanos. Hermosa la palabra. Amén.